Amados, buenas noches, ¿cómo les va? Bendiciones, Dios me los bendiga mucho. Damos gracias al Eterno por un día más que nos permite poder estar transmitiendo, poder estar compartiendo su palabra, ¿sí? Poder difundir, ¿sí? Su palabra, su mensaje. Así que realmente es una honra para cada uno de nosotros. Amados míos, ahí puse como título La sal y la luz, ¿sí? Es algo que realmente hace bastante tiempo que vengo hablando acerca de esto, ¿sí? Hace bastante tiempo que me gusta, ¿no? Que me gusta ir por ese lado y poder profundizar y poder entender lo que Yeshua está enseñando, ¿sí? Yo siempre digo que necesitamos entrar en el contexto, ¿no? Necesitamos como imaginarnos que estamos ahí, ¿no? Imaginarnos ese momento, ¿no? Imaginarnos que somos protagonistas de la historia, ¿sí? De que allí estamos, siguiendo los pasos del Maestro, caminando con Él, escuchando, ¿sí? Lo que Él está diciendo, prestando atención a quién le está hablando, a quiénes, ¿sí? ¿Qué es lo que está saliendo de su boca? Que muchas veces, debido, ¿sí? a las malas traducciones, nos vamos por las ramas, ¿no? Realmente salimos del contexto histórico del cual Yeshua está hablando, porque tenemos malas traducciones. Por eso es que es importantísimo, gente, es importantísimo poder recurrir siempre a las herramientas de estudio. A mí me gusta muchísimo buscar en el diccionario Strong, ¿sí? Ustedes saben que el Antiguo Pacto fue traducido directamente del hebreo, y el Nuevo Pacto, ¿sí? fue escrito o traducido en griego. Entonces es bueno, es esencial, es fundamental poder ir al origen, ¿sí? Poder buscar lo que realmente Yeshua quiso decir. No dejarnos guiar por las traducciones, ¿sí? Y lamentablemente ¿cómo se dice? La versión, ¿sí? La versión de la Reina Valera 1960 es una Biblia es una versión, ¿sí? con muchísimos errores de traducción, ¿sí? Con muchísimos errores de traducción que después, cuando nos vamos a buscarlo, ¿sí? en el original, nos damos cuenta de que no era eso lo que Yeshua quiso decir, o lo que los profetas quisieron decir. Entonces, lo digo siempre, a veces tenemos doctrinas basadas en muy malas traducciones, ¿sí? Doctrinas que rigen nuestras vidas, doctrinas que rigen, ¿sí? las iglesias, pero en esencia parten de una mala traducción, ¿sí? Que si las ponemos a la luz del original, nos damos cuenta de que estamos parados en el aire, ¿sí? Estamos parados, no hay respaldo bíblico, ¿sí? Muchas veces que avale algunas doctrinas que tenemos dentro de las iglesias. Tremendo. Pero bueno, nos los han enseñado así. Nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro pastor, y bueno, somos de leer poco, somos de escudriñar mucho menos, ¿sí? Y nos terminamos creyendo, ¿sí? Y formando paradigmas y formando modelos de pensamientos de algo que nunca averiguamos, de algo que nunca nos pusimos a escudriñar a ver si realmente es así o no. Yo los invito. Así como los invité el otro día que lean, ¿sí? Les hablé acerca, ¿cuándo fue? El sábado, ¿sí? Creo que lo mencioné el sábado, porque el viernes no hubo transmisión, así que yo el sábado les decía que leyeran, que buscaran acerca de la teoría del rapto. ¿A
quién se le ocurrió primero? ¿A quién se le ocurrió primero? ¿En qué año? ¿Cuál era la intención? ¿Sí? Y hoy en día, ¿sí? Toda América, ¿sí? Desde América del Norte hasta aquí abajo, ¿sí? Muchos hermanos están esperando realmente un rapto secreto, pretribulación, y gente, la Biblia no lo describe así. Pero vuelvo a decir, busquen. No solamente se queden con lo que yo digo, no me tiren palos, no me tiren piedras, busquen, ¿sí? Toda la información está ahí en Google, así que ustedes pueden ir y averiguar por ustedes mismos, ¿sí? Bien, gente. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Mi amada esposa, bendiciones. Moni, bendiciones, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Gente, miren esto. La luz y la sal. La luz y la sal. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Pero solo quiero leerles el comienzo nada más, donde el 13 dice, ustedes son la sal de la tierra, y el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Esto ya lo habíamos tocado un poquito el otro día, pero miren esto, Capítulo 5, versículo 1. Vamos a empezar a ver algunas cosas. Gente, nunca, jamás estudien un solo versículo bíblico, ¿sí? Jamás saquen de su contexto a ese versículo bíblico. No lo lean solo, no lo estudien solo, sino en su contexto, ¿sí? No lo aíslen y hagamos una teoría, ¿sí?, de ese versículo. Entonces cuando Yeshua dice, ustedes son, esto es muy interesante. Hay gente que cree que como Dios desechó a su pueblo, a los judíos, entonces se creó, se levantó o estableció para sí su iglesia de gentiles, compuesta por gentiles, porque los judíos rechazaron a su Señor, los judíos rechazaron a su Maestro, por lo tanto Dios los desechó y estableció o vino a establecer una iglesia, ¿sí?, compuesta por gentiles. Tremendo, ¿sí? Tremendo. Quiero leerles, esperen un segundo. A mí me gusta leer esto porque necesitamos saber que no es así. Yo les quiero buscar capítulo 11, ustedes no lo busquen, pero simplemente para tenerlo ahí de referencia. Capítulo 11 del libro de Romanos, Pablo dice lo siguiente. Por lo tanto, pregunto, Pablo le habla a los romanos, Pablo le habla a un pueblo gentil, ¿sí? ¿Cómo estás, Pau? Bendiciones, buenas noches. Zulma, Silvi, buenas noches también, bendiciones para ustedes. Entonces miren esto, gente. Pablo está hablando, les está haciendo una referencia. Pablo le está preguntando a un pueblo romano, a un pueblo gentil que vivía en Roma en ese tiempo, ¿sí? Le fueron abiertas las puertas para proclamar el evangelio en ese lugar, y yo creo que habían ciertas cuestiones, ¿no?, que tenían que ser respondidas, que tenían que ser resueltas. Entonces Pablo responde a sus preguntas, Pablo responde a las inquietudes que esta gente tenía, pues seguramente los escuchó hablando por ahí o vinieron a él con esta pregunta, y él dice lo siguiente. Por lo tanto, pregunto, dijo Pablo, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Hablando de los judíos. Miren qué enfático que es Pablo. De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. No, señor. Bueno, vamos para atrás. Volvemos entonces. Mateo capítulo 5. Cuando vio, está hablando de Yeshua, cuando vio las multitudes subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomó él la palabra y comenzó a enseñar. ¿A quién? A sus discípulos que estaban junto a él y a toda la multitud que estaba al pie de la montaña. Y comenzó a enseñar diciendo, miren esto, versículo 3, dichosos. En otras versiones dice bienaventurados, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, aquí dice dichosos, dichoso es inmensamente feliz, es feliz, bendecido. Dichoso, bienaventurado, feliz, bendecido. Sí, es una persona alcanzada por el favor de Dios, por las misericordias de Dios. Bárbaro. Entonces miren esto. Versículo 3, dichosos. Versículo 4, dichosos. Versículo 5, dichosos. Versículo 6, dichosos. Versículo 7, dichosos. 8, dichosos. 9, dichosos. Versículo 10, dichosos. Versículo 11, dichosos. Ya quiero llegar a un punto. 13 y 14. Ustedes son la sal y la luz. ¿A quién le está hablando Yeshua? ¿Sí? Piensen un poquito. ¿A quién le está hablando Yeshua? ¿A un pueblo gentil? Para nada. Recuerden que las palabras sal y luz estuvieron en boca de Yeshua. Nadie más las repitió. ¿Sí? Palabras de Yeshua. Si ustedes tienen una Biblia, como la mía, donde cuando Yeshua habla, o donde Yeshua habla, sus letras están ahí, las letras están en rojo, ¿sí? Yeshua mismo dice, ustedes son, refiriéndose a los 12 y refiriéndose a la multitud que tenía ahí adelante. Gente, ahí no había gentiles. Ahí no había gentiles, había solo judíos. Solo judíos. Y recuerden, y esto lo tenemos que entender, esto ya lo hemos hablado un montón de veces, pero para que se entienda. ¿Quién es un judío? ¿Quién es un judío? Recuerden que allí en el libro de Reyes, cuando Salomón peca, Salomón erra, Salomón hace lo contrario a lo que el Señor le había determinado que hiciera. Entonces, después, ¿sí? no toca el reino en manos de Salomón, pero sí en las manos de su hijo, cuando su hijo hereda el trono. Entonces el juicio de Dios desciende, ¿sí? Y separa al pueblo de Dios, separa a Israel. ¿Sí? Se separó Israel, se dividió en dos casas. La casa de Israel o la casa de Efraín, por un lado, compuesta por 10 tribus, y la casa de Judá, por otro lado, compuesta por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín. Bien, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedan en Judá, ¿sí? Quedan en Judá, en la provincia de Judá, como si fuera en la provincia de Córdoba, ¿sí? Allí en el territorio de Israel, en la nación de Israel, en la provincia de Judá, al sur, queda la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas dos tribus, la casa de Judá, porque hace lo malo delante del Señor, va a cautividad, es llevado cautivo. Cuando regresan, ¿sí? La tribu de Judá era más grande que la tribu de Benjamín, por lo tanto los empezaron a llamar judíos. Entonces, tanto los que pertenecían a la casa de Judá como los que pertenecían a la casa... perdón, porque son tantos nombres, por ahí se me equivoca. Tanto los que pertenecían a la tribu de Judá como a la tribu de Benjamín, porque era más pequeñita que la otra tribu, tenían menos personas, entonces como a todos juntos, al conjunto, se los llamó judíos, ¿sí?
porque eran descendientes de la tribu de Judá. Bien, ¿me entienden? O sea, quiero ir despacito para yo no enredarme. Bien, ellos vuelven a su tierra. Ellos vuelven ahí a Jerusalén, vuelven a la provincia de Judá. Las 10 tribus también, ¿sí? Las 10 tribus se habían instalado en el norte, en la provincia de arriba. En el caso nuestro, aquí de Argentina, podríamos decir la provincia de Córdoba y la provincia de Santiago del Estero, que está más al norte, ¿sí? Entonces, la tribu de Benjamín y de Judá se habían instalado en la provincia de Judá. Las otras 10 tribus, las 10 tribus restantes, se habían instalado al norte, en la provincia de arriba, en la provincia de Samaria. Bien, entonces, ¿de dónde vienen judíos? De aquellas 2 tribus, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, que porque los de Benjamín eran chiquititos, tenían menos gente, ¿sí? Entonces, a todos juntos, todo ese conjunto de personas instaladas allí los llamaron judíos. Bien. Las otras 10 tribus, después del cautiverio, no volvieron a su tierra, se diasporizaron, se desparramaron por todo el mundo. Por eso Yeshua dice, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine a buscar a aquellos que se habían perdido. Yo voy a dejar las 99 y me voy a buscar la oveja perdida, haciendo referencia a la casa de Efraín, que se había diasporizado, ¿sí? Porque la casa de Judá estuvo y está todavía viviendo allí en su tierra, en Israel. Ok. Entonces, gente, no había gentiles. Cuando Yeshua, sentado en la ladera de la montaña, le habla a la gente, le está hablando a todos judíos. Eran todos judíos. No había gentiles ahí. Y si había algún gentil, estos gentiles se habían judaizado, los habían judaizado, los habían traído, ¿sí? a su religión. ¿Me entienden? Si había algún gentil viviendo entre medio de los judíos en ese tiempo, ¿sí? Era porque eran esclavos de los judíos. A ver. Recuerden que los judíos, ¿sí? En ese tiempo, en el tiempo que Yeshua está hablando, los romanos habían conquistado a ese pueblo, pero obviamente los romanos estaban por su lado, los romanos hacían sus negocios, ¿sí? Los romanos estaban con su emperador, los romanos estaban en la suya. Entonces, cuando Jesús está al pie de la montaña hablando a los que lo escuchaban y se habían acercado a él, eran todos judíos. Bien, eso tiene que quedar en claro. Entonces Yeshua le está diciendo a los judíos, gente, ustedes son la luz y la sal. Por eso Yeshua, después cuando se encuentra con la mujer en el pozo, le dice, porque la salvación viene a través de los judíos. ¿Es real o no? Es real. Es real. La salvación vino a través de los judíos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la salvación viene a través de los judíos? Porque Jesús era judío, más precisamente de la tribu de Judá. ¿Se entiende, no? Entonces de la tribu de Judá, de los judíos, venía la salvación, venía él, Yeshua. Entonces por ahí me pregunto, ¿cuál es la historia? O sea, ¿por qué yo, si digo ser gentil, por qué digo que Yeshua me dice que yo soy la luz y la sal? Si él le dijo, ustedes son la luz y la sal, se lo dijo a los judíos. ¿Por qué yo como gentil me hago cargo de eso? ¿Sí? Algunas cosas que tenemos que pensar, algunas cosas que tenemos que meditar. Estos días, mi esposa los lunes, yo el fin de semana pasado, venimos hablando acerca de que somos intercesores proféticos. Gente, y no podemos ser intercesores proféticos si no entendemos, si no conocemos.
No puedo ser un intercesor profético en su plenitud, en toda su plenitud, si yo creo que soy un gentil, que no soy parte de ese pueblo que Dios rechazó, sino que soy un gentil, ahora parte del cuerpo de Yeshua, de la iglesia, porque el otro pueblo fue rechazado. ¿Me entienden que a veces nos hacemos cargo de cosas que ni sabemos si son para nosotros o no? Y si son para nosotros, ¿por qué son para mí? Si Yeshua le habla a los judíos, ¿por qué yo me tengo que hacer cargo de que soy luz y de que soy sal? ¿Por qué debería hacerme cargo? Porque simplemente repetimos, ¿me entienden, no? Como muchas veces repetimos, no, porque vos sos la luz y vos sos la sal y yo soy. Y lo repetimos porque lo leemos, pero cuando lo leemos dentro del contexto, si yo en ese momento estoy sentado entre la multitud, me hubieran mirado con la cara rara. Recuerda que los judíos no se hablaban con los gentiles. Los judíos no se hablaban con los gentiles. Si eras un gentil te trataban de judaizar a la fuerza. O quedabas excluido del pueblo. Entonces, ¿por qué yo tengo que tomar que soy luz y sal? Cuando si leo en el contexto, me doy cuenta de que eso va dirigido a los judíos. Es ahí donde tengo que empezar a preguntarme y decir, pará, si Dios rechazó a los judíos, ahora, todas las promesas que eran para los judíos, simplemente porque ellos lo rechazaron, por esas razones que recaen sobre mí. ¿Alguna vez se pusieron a pensar eso? No, porque Dios lo rechazó a su pueblo, entonces todas aquellas promesas que el Señor le hizo a ellos y ellos no quisieron saber nada, entonces caen sobre mí. Eso no es bíblico para nada, gente. Para nada. ¿A dónde tenemos la respuesta de esto? ¿A dónde tenemos la respuesta de esto? ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de que soy luz y sal? ¿Por qué me tengo que aferrar a eso? Justamente lo leímos recién en Romanos 11. Lean por favor en Romanos 11. Y dice, ¿Dios rechazó a su pueblo? No, claro que no. Me encanta como dice Pablo. En ninguna manera. No, imposible, no existe. No es bíblico. Pablo está diciendo no, para nada. Sino, que porque su pueblo, los judíos, hasta hoy, no quisieron saber nada con Yeshua, entonces dice que fueron velados en parte. Fueron velados en parte, porque ellos no quisieron saber nada. Entonces Yeshua, ¿qué hizo? Listo, me voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel, me voy a buscarlos a ellos. Y recuerden que esto comienza allí en Génesis, gente. Cuando Jacob, ¿sí?, bendice a los hijos de José y cruza las manos, ¿se acuerdan? Cruza las manos sobre Manasés y sobre Efraín. Lo que le profetiza, ¿sí?, Jacob a Efraín y lo que le profetiza a Manasés, todo comienza allí, es todo un plan maravilloso del Eterno. Es un plan maravilloso del Eterno. ¡Wow! Lean por favor. Lean Romanos 11. Porque tenemos que saber que no somos una iglesia gentil. No somos ni iglesia ni gentiles. Ya no. Gente, y cuando ustedes vean la palabra iglesia en el Nuevo Pacto, es una mala traducción del griego. Porque la palabra
iglesia viene de eclesía, y el término eclesía, esto ya lo dije un montón de veces, pero está bueno repetirlo una y otra vez hasta que se nos haga carne. El término eclesía tiene que ver con una asamblea temporal donde el pueblo es el soberano. Y eso no tiene nada que ver con el reino, donde Él es el soberano. Él dice y nosotros obedecemos. ¿Me entiende? Entonces Él no vino a levantar una iglesia. No, Señor. Él vino a formar su cuerpo, porque Él es la cabeza. Él vino a juntar a los suyos, a formar su cuerpo. No iglesia. No iglesia. ¿Saben cuál es la palabra? En el Nuevo Pacto lo vemos como iglesia, pero en el Antiguo Pacto, ¿saben cómo se ve? ¿Cómo se lee? ¿Cuál es la palabra que se usa? Kehilá. Kehilá, Kehilá, porque lleva una H ahí, así que como la quieras pronunciar, ¿sí? Una Kehilá. ¿Qué es Kehilá? Una comunidad de creyentes en Yeshua. Eso es lo que Él vino a establecer aquí en la tierra. Una comunidad de creyentes. No denominaciones. No diferentes instituciones con diferentes creencias. No, Señor. Sino una comunidad de creyentes en Él. Una comunidad de personas que creen en Él y hacen su voluntad. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Cuando empezamos a estudiar y a entender todo esto, gente, se nos abre la cabeza. Y dejamos estar encerraditos en nuestro modelo raquítico de pensamiento y nos podemos extender más allá. ¿Sí? Y poder comprender de que no somos iglesia, no somos una asamblea temporal donde yo soy el soberano. No, Señor. Y en muchas iglesias, hoy se ve eso. Hoy se ve que trabajan bajo ese nombre griego, eclesía, donde realmente la congregación es la soberana, donde es la congregación la que elige al pastor, la que es la congregación donde le dice, pastor, no estamos de acuerdo con vos, vamos a hablar más arriba para que te saquen y vamos a poner a otro. ¿Dónde se ha visto eso? A la luz de las Escrituras. ¿Me entienden? Cuando Pablo habla con Timoteo y le dice, Timoteo, cuando designes a ancianos, ¿sí?, para que ayuden y guíen al pueblo, a la Kehilá, a la comunidad de creyentes, estos deben ser así. Y les marca, ¿no? Les marcan los requisitos que estos ancianos debían tener. Y en ese lugar eran constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar ese cuerpo. Para que todos, escuchen esto, Efesios 4:11, lean por favor allí. Para que todos los que están allí en esa comunidad, para que todos lleguen a la altura de la plenitud de aquel varón que es Yeshua. Todos. ¿Entienden? Pero vemos hoy, y solo vemos al pastor como cabeza, como líder, ojo con cuestionarlo, donde él es el capo máximo y de ahí para abajo una especie de pirámide. Yo fui policía, entiendo bien el sistema piramidal, donde él manda, él da las órdenes, él decide lo que se hace y lo que no. Los profetas no fluyen, porque muchas veces esas profecías pueden contradecir la enseñanza del pastor. Entonces lo que se ve son
maestros, algún que otro evangelista, nada más. ¿Me entienden cómo funciona el sistema de eclesía, haciendo honor a su nombre? Y se pierde el diseño. Por no leer, por no investigar, por no indagar. Y muchos de nosotros estuvimos metidos hasta el cuello en ese sistema. Hasta que, por gracia de Dios, uno empieza a abrir los ojos. Por gracia de Dios, Dios te hace abrir los ojos. Y empezás a tomar decisiones. Empezás a analizar qué querés para tu vida. Qué tan cerca o qué tan lejos estás del diseño. En Romanos 11, Pablo enseña muy bien de que no hay una iglesia de gentiles que Yeshua vino a constituir porque los judíos lo rechazaron. Porque los judíos rechazaron a Yeshua, él rechazó a su pueblo. No, señor. Sino que Pablo explica muy bien. Cuando dice ustedes, recuerden que Pablo le está hablando, sí, a un pueblo gentil que vive en Roma. Pablo le está diciendo, ustedes como ramas, escuchen esto, ustedes, gentiles, como ramas del olivo silvestre, han sido, por gracia y misericordia, injertados en el olivo natural. ¿Cuál es el olivo? Israel. Israel no como nación, no como territorio, no, señor. Israel como pueblo de Dios. Recuerden que hoy podríamos decir que hay como dos Israel, ¿no? Israel, el pueblo de Dios, y Israel, el territorio, el país, la nación. Bueno, cuando Pablo acá dice, ustedes fueron injertados en el olivo natural, que es Israel, ustedes fueron injertados en el pueblo de Dios. Por lo tanto, ya no eres gentil, eres israelita, porque perteneces al pueblo de Dios. El que nació en Israel como nación es un israelí. ¿Sí? Ese es el gentilicio. Si yo nací en aquel territorio, en aquel país, entonces yo soy un israelí. Pero si yo, como pueblo de Dios, soy injertado, como gentil, soy injertado en ese pueblo, entonces paso a ser israelita. Entonces vos y yo, que hemos creído en Yeshua, somos israelitas. Entonces, como israelita, como pueblo escogido por el Eterno, entonces cuando Yeshua está hablando ahí acerca de que soy la luz y la sal, yo estoy ahí. A mí me lo está diciendo. Porque él al injertarme en su pueblo me sentó ahí. Era parte de la multitud, por así decirlo. ¿Me entienden, gente? Este tipo de cosas como intercesores proféticos las tenemos que saber. Si no, ¿desde dónde vamos a interceder? Si yo me paro en mi condición de gentil, mi intercesión no va a tener eco, porque estoy mal parado. No estoy parado donde tengo que estar. Si yo intercedo desde que soy siervo, mi intercesión no va a servir. Porque no estoy parado donde tengo que estar. Si yo intercedo desde el punto que soy barro, no va a servir. ¿Me entienden?
Tenemos que saber muy bien dónde estamos parados, gente. Entonces, ¿qué sos? Un israelita. Sos parte del pueblo del Eterno porque el Señor, como olivo silvestre, te injertó en Él. Él es la raíz, Él es la savia que mantiene su pueblo. Unido, vivo, latente. ¿Me entiendes? Pero como israelita que soy, soy el Israel espiritual, como muchas veces, no, porque nosotros somos el Israel espiritual. No existe tal cosa. No existe tal cosa como el Israel espiritual. Yo soy israelita. Nací en Argentina, soy argentino, pero soy israelita. Como Él me ve. El Padre me ve como argentino. No, Señor, si para Él la tierra es una sola cosa. ¿Ah? Después se dividieron los territorios, se pusieron fronteras, límites. Pero el Padre no me ve como argentino, el Padre me ve como su hijo, el Padre me ve como un israelita. Como uno que forma parte de su pueblo, como uno que forma parte de su reino. Nada más. Como un israelita. Y no solamente como un israelita, sino que por haber creído en Yeshua y por haber rendido o trato cada día de rendir mi corazón a Yeshua para hacer su voluntad, no lo que yo quiero, por haber recibido el sacrificio, la sangre de Yeshua sobre mi vida, entonces no solamente soy israelita, sino que también soy hijo, coheredero con Él. Estoy sentado en lugares altos con Él, por encima de tronos, principados, potestades. ¿Qué dice Pablo? Ustedes son más que vencedores. Entonces, ¿a dónde me paro yo para interceder? Eso está poderoso. ¿A dónde me paro? ¿A dónde estoy parado yo para poder interceder por? No, Señor, perdóname, Padre, perdona mis pecados. Lávame, perdóname, perdóname, por favor, papá. Así muchas veces arrancamos nuestras oraciones. Porque somos ovejas, somos barro. ¿Me entiendes? Tenemos que clamar al Padre que nos perdone y sentirnos perdonados. Porque si no nos sentimos perdonados, si no sentimos que un cosquilleo nos corrió por el cuerpo y me sentí perdonado, no puedo interceder. Poderoso, ¿eh? Entonces, ¿por qué intercedo? ¿Por qué me paro firme y con la frente en alta a interceder, a pedir por? No por mí, a interceder. Obviamente, por alguien, por algo. Por un territorio, por un lugar, por personas, por una situación. ¿Por qué? Porque soy un israelita, soy parte del pueblo. No necesito nada, ya soy. No necesito que Él me perdone, ya fui perdonado por Él. Solo tengo que arreglar mis cuestiones, Señor. Ay, la clave al ángulo. Perdón, papi, perdón. Me levanto y sigo. ¿Me entiendes? Me levanto y sigo. Wow. Y esto lo vamos a hablar, escuchen esto lo vamos a hablar mañana. ¿Por qué me levanto y sigo? Porque mi rebelión, mi iniquidad ya ha sido perdonada por Yeshua. ¿Perdonada? No, perdón, ahí me equivoqué en la palabra. Mi iniquidad ya ha sido limpiada por Yeshua. Mi iniquidad, mi rebelión, ese pecado original que se dice que en realidad es la iniquidad metida en tus huesos, enlazada en tu ADN. Yeshua con su sacrificio, Él lo quebró, Él lo rompió, Él lo extirpó. Lo redimió por completo. Entonces, Él no murió por mis pecados. Mañana lo vamos a hablar.
Mañana vamos a entrar con esto. ¿Sí? Pero cuando esto no lo entendemos, entonces vivimos pidiéndole perdón al Padre. Perdóname, perdóname. Ay, perdóname, perdóname. Y no salimos de ahí. ¿Me entienden? Porque hasta que no nos sintamos perdonados, somos presos de nuestros pensamientos por nuestra ignorancia. Presos de nuestros pensamientos por nuestra ignorancia. Porque nos quedamos con lo que nos dicen. Gente, encontramos en el libro de Hechos, cuando Pablo hablaba, ahí había un grupo de personas que vivían en Berea, ¿sí? Y estas personas dijeron: Pablo, muy bien, bárbaro, lo que expusiste está genial, pero ¿sabes qué? Ahora vamos a ir a casa y vamos a repasar las escrituras para encontrar o sea, para ver que lo que vos nos dijiste, nos enseñaste, está correcto con lo que las escrituras dicen. Recuerden que en el tiempo de Pablo no había un Nuevo Testamento, gente. Otra cosa, ¿no? Otra cosa. En los tiempos de Pablo no había un Nuevo Testamento. Pedro, Juan, Marcos, Mateo, Lucas, ellos no tenían un Nuevo Testamento para poder enseñarle a la gente. ¿Qué les enseñaban? La Torá, el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto. Eso es lo que les citaban a la gente, lo que les enseñaba a la gente. Luego, más adelante, se escribió el Nuevo Testamento. Otra cosa que no sabíamos. Pablo no andaba con el Nuevo Testamento en sus manos. Entonces, ¿qué hicieron los de Berea? Dijeron: bien, Pablo, está correcto, está lindo, me gusta lo que enseñaste. Pero ahora, ¿sabes qué? Voy a ir a casa y voy a revisar las escrituras. Voy a revisar los profetas, voy a revisar la Tanaj, voy a revisar la Torá. A ver si lo que vos estás diciendo tiene que ver con lo que ahí dice. ¡Wow! ¿Me entienden? Eso no lo hacemos hoy. Hoy en día se nos dice: che, ojo, el rapto es inminente, inminente, puede ser ahora puede ser. No va a ocurrir ahora. Porque cuando vamos a revisar los tiempos señalados, las convocatorias, cuando vamos al libro de Levítico, capítulo 23, que nos hablan acerca de las convocatorias santas, Génesis 1:14, cuando habla acerca de los tiempos señalados, los Moed del Eterno, nos damos cuenta de que no hay un rapto secreto pretribulación. Hay un levantamiento de su pueblo en una época determinada, en un día determinado, en una convocatoria va a ocurrir. Pero no estudiamos, no buscamos y nos quedamos simplemente con lo que se nos enseña y nos aferramos a una enseñanza que no es bíblica. ¿Me entienden? Entonces estamos esperando que ahora, y ahora no va a ocurrir. No va a ocurrir. Va a ocurrir en un Yom Teruah. No, pero el día y la hora nadie la sabe. Sí, señor. ¿A qué hace referencia con el día y la hora? Que en Yom Teruah es la única convocatoria que ocurre en una noche de luna nueva. Y la luna nueva no se sabe cuándo va a salir. Se estima, se calcula, por eso es que mandaban a dos testigos en dos montes diferentes. Entonces estos testigos se pasaban toda la noche despiertos. Hasta que por fin veían, después de una noche, de 2 noches, veían la primera astillita de la luna salir. Y cuando el segundo testigo también le venía, los 2 testigos venían delante del Sanedrín del Sanedrín, y ahí anunciaban de que habían visto
ahí comienza Yom Teruah. También para el comienzo de cada mes. Cada mes hebreo comienza con una luna nueva y se necesitan los 2 testigos. ¡Wow! ¿Saben qué nombre recibe también el día de Yom Teruah? El día escondido. No, un montón de cosas no me quiero ir del tema. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver que gente, tenemos que empezar a cuestionar algunas cosas que sabemos o que creemos saber. No puedo agarrar, ustedes son luz y sal. Cuando yo en el contexto veo que Yeshua le está hablando a un grupo particular de gente. A gente que tenía una nacionalidad. No le está hablando a los argentinos, no le está hablando a los yanquis, no le está hablando a los rusos. Yeshua le estaba hablando a los hebreos. ¿Me entienden? Por eso que tenemos que empezar a estudiar el contexto de aquellos versículos. ¿Qué versículo te gusta? ¿Qué versículo agarraste para vos? ¿Lo atesoras en tu corazón? Bueno, cuidado. Cuidado de no tomarlo solito. Yo durante muchos años hice eso. Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré cosas maravillosas, te mostraré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y yo decía, Señor, qué lindo, wow, qué maravilloso, genial. Pero resulta que ese Salmo 32 tiene un versículo 9 que también me dice, pero, esa palabra, pero no seas como el caballo o como la mula, que le tengo que andar poniendo un bozal para poder traerlos, si no quieren venir. Entonces yo esperando que el Salmo 32:8 se cumpliera, pero no me daba cuenta que era que era terco, como una mula, como un caballo, que el Señor tenía que andar haciendo cosas para traerme a Él. Entonces me enfermaba y sí, era el bozal, era la soga que el Señor usaba para traerme a Él. Entonces cuando el agua me llegaba al cuello, Señor, y ahí me acordaba del Padre. Entonces me dice, no seas así. No quiero tener que andar usando una u otra cosa para traerte. Quiero enseñarte, pero no seas así. Maravilloso, ¿eh? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, gente. De no agarrar un versículo y sacarlo, aislarlo de su contexto. Porque vamos a tener un pretexto. Vamos a tener un pretexto. Imagínense, vuelvo a hablar acerca del pueblo de Israel. Los que creen en la iglesia, que Yeshua vino a formar, a levantarse, implementar una iglesia de gentiles, porque Dios desechó a su pueblo, y te lo dicen en la cara. Cuando vos te vas a Romanos 11 y Pablo dice, en ninguna manera, rotundamente no. Entonces, ¿y cómo hay? ¿No leyeron Romanos? ¿Ah? Entonces, gente, leamos un poco más, que se nos cree en nosotros el hábito de la lectura. Que cuando estemos leyendo, nos imaginemos allí, sentados ahí como parte de esa multitud que escuchaba a Yeshua. Y ponerme a pensar, Yeshua, ¿a quién le hablaba? Y esa gente, ¿de qué nacionalidad era? ¿Y él de qué nacionalidad era? ¿Me entienden? Empezarnos a hacer preguntas para poder tener respuestas correctas. Y no andar agarrando versículos sacaditos de los pelos y andar creyendo en cosas que terminan siendo antibíblicas. Nos decimos cristianos, que hace tantos años que vamos a la iglesia y defendemos doctrinas de nuestra iglesia,
sin tener ni la menor idea de dónde nace esa doctrina. La doctrina de que si no tenés camisa y corbata, en algunos lugares es doctrina, en otros lugares es estatuto interno. ¿Basado en qué? No, porque las mujeres con la mantilla acá en el pelo y los hombres con pantalón y las mujeres con pollera. ¿A dónde está eso? ¿Me entienden? A veces más que doctrinas, a veces tenemos legalismos dentro de las iglesias que no colaboran para nada, gente. No suman para nada. Hay algunas cosas que tenemos que romper, que quebrar en nuestras mentes. Si no, allí vamos a estar por años en un círculo vicioso. Nos vamos a como a exaltar, ¿no? Por la cantidad de años que voy a una iglesia. Y muchas veces esas personas no se conocen 2 versículos de memoria. ¿Me entienden? Y ¿cuál es el problema en saberlo o no de memoria? Esto para mí es clave. ¿Cuál es el problema de no saber un versículo de memoria? No, bueno, yo no sé, pero dame una Biblia y yo te lo encuentro. Bárbaro, y el día que no tengas una Biblia, el día que por una cosa u otras no tengas la Biblia en la mano y no recuerdes lo que ese libro dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a citar? ¿Qué vas a declarar ante la situación por la que vas a estar pasando? ¿Qué es lo que va a salir de tu boca? Si no conozco la Biblia, si no leo la Biblia, si no me memorizo la Biblia, o si no parafraseo la Biblia. ¿Me entienden? Si estoy pasando por una situación donde mi vida corre peligro, ¿qué es lo que va a salir de mi boca? Cuando no conozco Biblia, cuando no conozco, aunque sea un versículo de memoria, ¿saben lo que va a salir? ¡Ay, no me quiero morir, no me quiero morir! ¿Ah? Cuando de tu boca debería salir, Señor, como dijo tu hijo David, aunque pase por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Citamos la Biblia. Entonces no dejo que mi boca hable lo negativo, sino que cito lo que la Biblia dice. Señor, tu palabra dice. ¿Me entienden? Pero nos jactamos de la cantidad de años que vamos a la iglesia. Pero cuando se nos pone la soga al cuello o cuando nos llegue el agua al cuello, no hacemos más que despotricar, hablar muchas cosas negativas, hablar muchas cosas que contradicen mi cristiandad. ¿Me entienden? Gente, y para cerrar porque la idea era hablar con ustedes 20 minutos, ya voy por la hora, como siempre. Yo siempre hago referencia a esto porque es real. Es real. Yeshua habló de los tiempos, del fin, para este tiempo. Yeshua estaba hablando de estos tiempos. Y estos tiempos llegaron. Y la cosa no va a mejorar. Esto lo digo siempre, la cosa no va a mejorar. La economía va a ir para atrás como nunca lo hemos visto. Tal vez otras generaciones lo vieron. Bueno, nuestra generación no lo ha visto, yo no lo he visto.
Pasé por momentos de escasez cuando era chico, sí, bueno, pero era chico. Entonces mi papá salía con escopeta y se comía, o lo único que había para comer era lo que mi papá traía del campo. ¿Sí? Él salía con escopeta y se comía lo que se cazaba. Porque no, mi papá estaba sin trabajo, mi mamá también. Pero bueno, yo era chico, no tenía responsabilidades, no tenía compromisos. Entonces me acuerdo, sí, me acuerdo de esa época. ¿Sí? Pero lo que se viene, gente, lo que se viene, yo creo que ni nuestros padres todavía ni nuestros padres lo han visto. Recuerden que todo esto arrancó con la pandemia, ¿sí? Luego nos pusieron esta guerra. ¿Se podría haber evitado? Sí, claro que sí, pero no convenía. La pandemia, esta guerra y las demás cosas que vendrán vienen a ir estableciendo ese nuevo orden mundial. ¿Sí? Y para que ese nuevo orden se establezca, tiene que haber una gran crisis económica para ellos poder establecer ese nuevo orden. La crisis económica va a traer crisis en todos los aspectos y en todos los sentidos. Esa crisis, como no la has y no la he visto nunca, viene a dar lugar a ese nuevo orden. Entonces, esto no es broma, esto es serio. Y los únicos que van a poder salir adelante son aquellos que han logrado tener una relación con su Dios, con su papá. Que han estudiado, que han leído, que han ido más allá de lo que un líder, un pastor, alguien me contó, me dijo, me enseñó, sino que hiciste tu propio análisis, hiciste tu propio estudio. Sí, está bien lo que el pastor dijo el domingo en la iglesia, pero ahora voy a ir a casa y voy a leer, voy a buscar, voy a indagar, a ver si lo que él dijo está bien, tiene razón, es bíblico, tiene base bíblica, tiene respaldo bíblico. Eso nos va a llevar a despertar, a que nuestros ojos sean abiertos. Porque ya no simplemente estás abriendo la boca para que alguien te ponga la cucharita ahí, sino que estás saliendo a conseguir tu propio alimento sin que nadie te lo ponga en la boca. ¿Se entiende? A esos se les va a ser revelado el reino. A esos se les va a abrir los ojos y van a entender que no son siervos, que no son ovejas, que no son barros, sino que son hijos y que tienen un padre responsable que se va a encargar de ellos, aún en el medio de la peor crisis que nunca se ha visto o de la crisis que jamás se ha visto. Vas a estar confiado en que tu papá, como a los hebreos no le dejó faltar nada, a mí tampoco me va a dejar faltar nada, porque he sido establecido, he sido injertado en su pueblo. Soy yo también un hebreo. ¿Me entienden? Solo aquellos que logren tener esa relación, esa intimidad y esa confianza con él, son los que van a poder seguir adelante. Los que no van a bajar los brazos, los que no van a claudicar, los que no van a negar su fe, los que no van a renunciar a sus principios y conductas cristianas, morales. Los demás van a ceder porque no van a tener de dónde aferrarse. No te vas a poder aferrar de lo mucho que hace que vas a una iglesia. No te vas a poder aferrar a lo mucho que sabes, a los 10 que te sacaste en las pruebas que se tomaron en los seminarios bíblicos. Nada de eso va a ayudar. Sino una confianza sin igual en tu papá. ¿Entiendes? Bien. Gente,
una y otra vez a lo largo de todos los videos que nosotros hacemos, los instamos a que lean. Yo no ando buscando gente, no ando buscando gente que me siga, no ando buscando gente que venga a mi iglesia, si ni iglesia tenemos. No busco gente para mí, no busco discípulos, no Señor, no busco nada de todo eso. No busco el que me ponga el me gusta. Me gusta porque a veces yo veo la cantidad de personas que están mirando y cuando uno va enseñando hay 7, 10, 15, 20 y cuando hablo de los tiempos finales, que siempre hablo de los tiempos finales, ahí se van, 4, 5, 6 se van. Oh, otra vez con lo mismo. Pero gente, eso ya lo tenemos encima. Entonces no busco seguidores, pues si buscara seguidores hablaría de otras cosas. Lo que buscamos siempre, ¿sí?, con mi esposa es que ustedes lean, estudien, busquen su propio alimento. Los queremos incentivar a que en tu casa leas, a que agarres la Biblia, un diccionario bíblico, herramientas que Eastward o Strong te brindan para que puedas ir mucho más allá, para que tus ojos sean abiertos y puedas entender de que los tiempos finales ya los tenemos encima y que no te vas a escapar en un rapto. No, Señor. Muchos tienen su confianza puesta ahí en que antes de que la cosa se ponga fea, me voy. Y vos pensás que Yeshua se va a casar con un cobarde. ¿Vos crees que Yeshua va a querer establecer su reino milenial con personas que no leían la Biblia, que nunca leyeron su palabra, que no entendieron que eran israelitas, que no entendieron que eran la luz y la sal? ¿Por qué? Porque habían sido injertados en su reino con él. Él no va a formar su reino con cobardes. Olvídense, solo con personas que quieren escapar. No, Señor. Vamos a tener que pasar por la tribulación. Vamos a pasar, como pueblo del Señor, vamos a pasar por tribulación. Tribulación para los que no lo conocen a Él. Pero proceso para nosotros, sus hijos. Procesos para ser purificados, emblanquecidos, vestidos de lino fino, puro, limpio, blanco, resplandeciente, que han pasado por el fuego, que hemos pasado por el crisol y hemos madurado. ¿Me entienden, gente? Vamos a pasar por ahí. Vuelvo a decir, tribulación para los que no lo conocen a Él, la van a pasar feo, muy feo. Pero nosotros vamos a vivir la tribulación como un tiempo maravilloso de aprendizaje, de madurez, de plenitud, donde Él se va a manifestar en nuestras vidas como no lo ha hecho nunca. Y eso nos va a preparar, eso nos va a capacitar, a entrenar, eso nos va a madurar, a enseñar. Vamos a aprender como nunca hemos aprendido. Él se va a revelar en nuestras vidas como nunca se ha revelado, mostrándonos su carácter. Sí, para estar listos, para en un Yom Teruah, para en ese día escondido, seamos levantados con Él. ¿Entienden? No me crean a mí, busquen, hagan su estudio como yo lo hago y les puedo hablar de esto. Vamos más allá, no nos quedemos en la orilla, no nos quedemos solos con las patitas mojadas.
Vamos adentro. El Señor me habló hace varios años atrás y me dijo, sumérgete en mis profundidades. ¿Sabes que hay profundidades en Él? Él me dijo, sumérgete en mis profundidades. Es tiempo, gente. Es tiempo. Yeshua no va a empujar a nadie. ¿Vieron cuando a veces en las piletas se hacen bromas la gente y se empuja en el agua? Yeshua no va a empujar a nadie. Dios no va a empujar a nadie. No, Señor. Él te invita a que te sumerjas en sus profundidades. Yo tomo o dejo, acepto o rechazo. Pero hay bendiciones, hay shalom, hay entendimiento, hay sabiduría para aquellos que se animan, para aquellos que dicen, para allí vamos, Señor, para aquellos que dicen, para esto nací. ¿Sí? Amén. Gente, nos encontramos mañana. Mañana a las 9 de la mañana vamos a hablar acerca de iniquidad y pecado. ¿Qué pasa con la iniquidad? ¿Qué es pecado? Vamos a ver las palabras originales. Vamos a ver para qué vino Yeshua. ¿Cuál fue la intención? Y quiero aprovechar a hablar de eso porque estamos cerquitas de Pesaj. Ya el 15 de abril, el 15 a la tarde, a la caída del sol, comienza nuestro Pesaj, no nuestra Pascua. Recuerden que Pascua viene de la diosa Ishtar, de esa diosa que baja en un huevo, todo el lío, el conejo que pone huevos, cualquier cosa. Entonces lo de mañana va a servir también como un puntapié inicial para ir preparándonos para Pesaj, porque estamos a 15 días, 2 semanas de celebrar nuestra convocatoria, de converger con el Padre, ¿sí? En la primera convocatoria de este año. Maravilloso. Pesaj abre, ¿sí? La temporada de convocaciones, de citas sagradas, de citas santas que Él determinó para encontrarse con su pueblo. Así que qué maravilloso que va a ser este año. Gente, un abrazo gigante. Entonces mañana, 9 de la mañana, nos encontramos por este lugar nuevamente. Un abrazo gigante. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos. Shalom, shalom.